Amén. Gloria al Señor. Vamos en este momento a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es un pasaje que todos conocemos muy bien y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Juan capítulo 3, verso 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Bendito Rey de la Gloria, estamos delante de ti, Señor, y te rogamos en esta hora que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor. Enséñanos tu palabra bendita, Padre Celestial. En tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Hay dos cosas importantes que yo quiero que notemos o que nos demos cuenta en esta tarde. La primera, ha habido muchas enseñanzas, se han escuchado muchos conceptos acerca del nuevo nacimiento. Y vamos a tratar de unificar. Aquí estamos, yo creo que todos conocemos bien el tema, y vamos a tratar de unificar los criterios acerca del nuevo nacimiento. Y segundo, es muy importante para nosotros saber cómo se produce o qué es lo que produce en nuestra vida ese nuevo nacimiento, porque yo creo que de ahí es que uno empieza a afirmar su vida cristiana. A veces hay personas que han creído que el evangelio es salir de una iglesia y meterse a otra, o salirse de una religión y meterse a otra, y a veces ignoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que nos lleva de pronto a vivir una vida no muy dedicada, no muy decidida, porque uno siempre, a veces los hermanos, más que todos los creyentes, están haciendo alarde de las debilidades, están haciendo alarde del diablo, del enemigo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos un concepto bien claro de lo que ha sucedido en la vida nuestra. Cuando uno tiene un concepto bien claro de lo que ha sucedido en nuestra vida, a uno no le tiene miedo ni a las pruebas. Inclusive Pablo dijo: nos gloriamos en las tribulaciones. Para una persona gloriarse en las tribulaciones
tiene que tener un conocimiento muy amplio de lo que ha sucedido en su propia vida. Ahí yo siempre he dicho que a mí me da como tristeza cuando un pastor comienza el culto reprendiendo al diablo. Eso yo digo, hombre, yo el tiempo que le voy a gastar al diablo en el culto se lo dedico adorando a Dios. Porque es que cuando uno teme de algo, cuando uno trata de atacar algo, es porque tiene miedo. Entonces hay gente que, inclusive hay creyentes o hay pastores, bueno, no sé si de nuestra iglesia, si aquí lo sabrán, pero supongamos que eso es en Colombia. Vamos a decir que eso es en Colombia. Hay pastores que le tienen tanto miedo al diablo que les parece que el diablo les va a sabotear el culto. Y resulta de que yo creo que eso es desconocimiento de lo que realmente nosotros somos y tenemos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos afianzar nuestra vida en lo que realmente somos y que conozcamos lo que realmente ha sucedido en cada uno de nosotros, porque es en nosotros que ha sucedido, que a veces, como dijo el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces yo pienso que ese que vive por ahí, hermanos, cuidado con el diablo que por ahí está, no se deje, no, yo creo que ese todavía no ha conocido muy bien a quién le está sirviendo. Pero ese que dice, hermano, aquí está el Rey de Reyes, vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo, vamos a regocijarnos en él. Ahí, mejor dicho, el diablo no tiene cabida para nada. Puede, si está por ahí, me tiene sin cuidado. Si es que está, me tiene sin cuidado. Porque yo con Dios sé que soy más que vencedor. Bien, entonces, el nuevo nacimiento. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Una cosa que es necesaria es algo de la cual no se puede prescindir. O sea, usted no lo puede cambiar por nada. ¿Por qué? Porque eso es necesario. El Señor dijo que no se puede entrar, no se puede ni ver el reino de Dios si no se ha nacido de nuevo. O sea, que el requisito, la diapositiva 2, el requisito para entrar y ver el reino de Dios es nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque es requisito indispensable. ¿Por qué no se puede nacer? ¿Por qué no se puede entrar al reino de los cielos con otra fórmula? Porque no la hay. No la hay. Sencillamente porque el primer nacimiento solo nos sirve para vivir aquí en la tierra. Ese primer nacimiento. Todo el que nació de mujer está capacitado para vivir aquí en cualquier clima, en cualquier circunstancia. Nace un niño en Maracaibo, esta semana creo que hubo 50 y algo de grados, 53 grados, y nace un niño y ahí vive. Y nace uno arriba en el Pico del Águila, a 2 grados bajo cero, y ahí vive. ¿Por qué? Porque ese primer nacimiento lo capacita. Con ese primer nacimiento está capacitado. Y se lo traen de allá, acá, y llora y suda, pero se acostumbra. A lo último, si lo dejan unos días aquí y lo vuelven a llevar allá, va a llorar también de frío. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para vivir aquí, cualquiera sea la condición. Así que ese primer nacimiento nos capacitó. Pero para vivir el cielo, para vivir la eternidad, se necesita un nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, lo que es nacido de la carne,
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto indica que el primer nacimiento nos da una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa no nos deja entrar en el reino de Dios. No nos deja ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa naturaleza con que nosotros nacimos, esa naturaleza que traemos de Adán, nos impide entrar en el reino de Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 50, usted puede leerlo, o el que se lo sepa de memoria lo puede decir. Esto digo, hermanos. ¿Cómo dice? Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, está totalmente vetado el que tiene un solo nacimiento, el que nació una sola vez, el que nació de mujer y se quedó con ese nacimiento, está totalmente vetado para entrar en el reino de Dios. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Por eso Dios preparó un plan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en el reino del reino de Dios. Nosotros todos estábamos, la Biblia dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 11 nos habla de los que estábamos, de los gentiles. Dice que éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y nos dice la condición en que nosotros estábamos. Dice: en aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nací yo y así nacieron todos ustedes. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros no teníamos de pronto, yo recuerdo cuando murió Teresa de Calcuta, a mí me tocó enseñar una escuela dominical en Argentina. Yo estaba en Argentina y me tocó enseñar una escuela dominical a la iglesia sobre lo que es el reino de los cielos y hacer la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque había hermanos que aseguraban a pie junto que Teresa de Calcuta iba derechito. Porque es Teresa de Calcuta, porque es muy buena, porque fue muy buena, porque ayudó a la gente, porque veló por los enfermos, y bueno, ella va derechito. Y yo le digo, pero es que hay una gran diferencia entre los dos reinos, porque la Biblia sí habla de dos reinos. Y el Señor a nosotros nos libró ¿de qué?